Para calcular las áreas de los polígonos regulares es muy importante tener los datos de cuánto miden los lados del polígono regular y cuánto mide el apotema, porque el área va a venir dada por la famosa fórmula de perímetro por apotema dividido entre 2, donde P es el perímetro de la figura o el polígono regular y AP, podemos llamarlo AP o A, va a ser la apotema del polígono. Entonces, teniendo eso presente, aquí en este caso que es un pentágono, aquí podemos notar, bueno, las diferentes fórmulas que tenemos para las diferentes figuras planas, romboide. Tenemos un ancho, tengo una base y tengo una altura. El perímetro es la suma de dos anchos más dos bases. El área sería base por la altura. Un rombo tiene todos los lados iguales, entonces el perímetro es 4 por lo que mide un lado. Pero el área es muy especial, es diagonal mayor por diagonal menor dividido por 2. Para un trapecio, que es esta figura plana que está acá, tenemos dos anchos, dos bases, base menor y base mayor, y tenemos la altura. El trapecio isósceles A es igual a C, estos dos anchos serían iguales. Y en el trapecio rectángulo A o C son iguales a H. Nada más es para asunto de generalizar a los otros trapecios. En fin, el perímetro del trapecio es la suma de cada uno de los lados. El ancho A, aquí la base menor, este otro ancho C y la base mayor. A más B más C, la medida de esos lados. Y el área es base mayor más base menor por la altura dividido por 2. Y para un polígono regular, donde n va a ser el número de lados, la A va a ser la apotema, la medida del centro a la mitad del lado. Tenemos que su perímetro es el número de lados por lo que mide un lado. Y el área va a ser perímetro por apotema dividido por 2. Entonces, para este caso de este pentágono, sabemos que el número de lados aquí presentes son 5. Entonces, el perímetro que él presenta sería 5 por lo que mide un lado, 1,5. Esa medida, si la calculamos, 5 por 1,5 nos va a dar 7,5. Y el área va a ser el cálculo de ese perímetro por la medida del apotema dividido por 2, donde ese perímetro son 7,5 por la apotema, que en este caso nos dijeron que valía 1,03 dividido por 2. Entonces, haciendo el cálculo, 7,5 por 1,03 dividido por 2 da 3,86. Por lo general son medidas en centímetros, entonces aquí serían centímetros cuadrados. Para el caso de este hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 6 lados, entonces el perímetro de este hexágono sería 6 por 1,8. 6 por 1,8. Eso va a dar 10,8 centímetros. Y el área, entonces, viene dada por el cálculo de perímetro por apotema dividido por 2, donde tenemos 10,8 por la apotema, que son 1,55, dividido por 2. El área de esa figura entonces serían 10,8 por 1,55 y lo dividimos por 2. El resultado son 8,37.
El resultado serían entonces 8,37 centímetros cuadrados. Entonces, continuando con el cálculo de lo que son el perímetro y el área. Podemos calcular las dos. Aquí 6 metros vale este largo. Aquí también va a valer 6 metros. Y aquí este ancho vale 3 metros. Entonces el perímetro simplemente va a ser la suma de todos los lados. 3 más 6 son 9, 3 más 6 son 9, 9 más 9 son 18 centímetros. Pero aquí el área es el de un rectángulo, aquí es distinto, aquí es base por la altura. Sería 6 por 3, que son 18. Para el caso del cuadrado, el perímetro simplemente es sumar todos los lados. Como es un cuadrado, todos los lados miden igual. Este lado también mide 5 centímetros y este lado también mide 5 centímetros. Entonces sería 5 más 5 más 5 más 5. 5 y 5, 10, 15 y 20 centímetros. Pero su área va a ser el producto de 5 por 5, que serían 25 centímetros cuadrados. Aquí en el caso de este rombo o romboide, esta parte mide lo mismo, mide 5, y de aquí a aquí mide lo mismo que mide arriba, mide 9. De tal manera que el perímetro simplemente va a ser la suma de todos sus lados. 5 más 9, 5 más 9, más otros 5, más otros 9. 9 y 9, 18. 5 y 5, 10. 10 más 18 son 28 centímetros de perímetro. Y el área simplemente va a ser la base por la altura dividido por 2. En este caso la base es 9. Y la altura de la línea que viene aquí por dentro sería 4. Dividido por 2. 9 por 4, 36. Dividido por 2 son 18 centímetros cuadrados. Y este es un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un octágono. Entonces el perímetro van a ser 8 lados por lo que mide un lado, que en este caso serían 5 centímetros. 8 por 5, 40 centímetros. Y el área es perímetro por apotema dividido por 2, donde el perímetro son 40 centímetros. La apotema aquí me la están dando en 10 centímetros. Y eso lo vamos a dividir por 2. 40 por 10 son 400. Dividido por 2 son 200 centímetros cuadrados. Estos son 200 centímetros cuadrados lo que produce el área. Entonces, el área de ese octágono son 200 centímetros cuadrados. En este caso tenemos una lista en donde vamos a practicar un poquito el cálculo así de, por ejemplo, para los pentágonos. El perímetro de este primero sería 5 por 3. Son 15. El área es ese perímetro por la apotema dividido por 2. 15. La apotema para este caso vale 2. Dividido por 2. El resultado van a ser 15. Vamos a suponer que son centímetros, que nos están dando todo en centímetros. Este sería el primer caso. Podemos tener el segundo caso. 5 por 13. Eso va a ser el perímetro. 5 por 13 serían 65. El área sería ese perímetro
por la apotema dividido entre 2. 65 por la apotema que vale 9 dividido por 2. Esa área sería 292,5 centímetros cuadrados. El tercer, vamos a ponerlo aquí, es el tercer caso del pentágono. Sería 5 por 16 para el perímetro. 5 por 16 da 80. 80 centímetros, perdón, porque es perímetro. Aquí no, todavía no estamos hablando de áreas. El área sería el cálculo de ese perímetro por la apotema dividido por 2. 80 por 11 dividido por 2. 440 centímetros cuadrados. Y aquí, el cuarto caso es de 5 por 19. Entonces, perímetro 5 por 19, 95 centímetros. Y el área sería calcular ese perímetro por la apotema dividido por 2. 95 por la apotema, que aquí vale 13, dividido por 2. Eso da 617,5 centímetros cuadrados. Podemos hacer el cálculo también para el hexágono. Vamos a ponerlo con otro color para ir calculando todos estos. Entonces, para el hexágono, el perímetro aquí sería 7 por 1. No, el hexágono aquí 6 por 7. 6 por 7 son 42 centímetros. Y su área sería ese perímetro por apotema dividido por 2. Entonces 42 por la apotema que nos están dando en este caso sería 6 dividido por 2. Eso da 126 centímetros cuadrados. Para el segundo, entonces 6 por 8. 48. Y el área sería nuevamente el perímetro por la apotema dividido por 2. 48. Por lo que mide la apotema en este caso serían 7 dividido por 2. 48 por 7 dividido por 2 son 168 centímetros cuadrados. Esto sería el caso de los hexágonos. Hagamos estos dos del heptágono. Vamos a hacerlo con otro colorcito para... Entonces el heptágono. En este caso este heptágono tiene perímetro de 7 por 1. Porque 7 es la medida del lado y 1 es la medida de esos lados. Serían 7 centímetros. El área sería el perímetro por la apotema dividido por 2. Es decir, 7 por esa apotema que vale 1. Dividido por 2. Entonces 7 por 1 dividido por 2 da 3,5 centímetros cuadrados. El segundo sería el de 7 y 2. Medida de cantidad del lado 7 y la medida de ese lado 2. Entonces da 14 centímetros. Pero el área
perímetro por apotema dividido por 2, entonces sería 14. Aquí la apotema me la dieron que valía 2. Entonces tendríamos 14 por 2 dividido por 2. Me vuelven a dar los mismos 14 centímetros cuadrados. Ahora son cuadrados, ya no son. Y entonces hagamos un ejemplito del octágono. Par de ejemplos del octágono. Hacemos este colorcito para. Entonces el octágono. Perímetro, en este caso el lado, la cantidad de lados son 8. Lo que mide un lado aquí son 5. Entonces 5 por 8, 40 centímetros. Y el área sería el perímetro por la apotema dividido por 2, es decir, 40 por la apotema que me están dando aquí, que es de 6, dividido por 2. Entonces sería 40 por 6 dividido por 2. Son 120 centímetros cuadrados. Ese sería un ejemplo del octágono. Y el segundo ejemplo del octágono. Entonces aquí nuevamente me están dando aquí en el octágono me están dando que mide 8. 8 de lados. 8 lados. La medida de lado aquí me la están dando en 10. Entonces sería 8 por 10. 80 centímetros. Y el área sería perímetro por apotema dividido por 2. 80. La apotema aquí me dicen que vale 12. Es 80 por 12 dividido por 2. Entonces serían 80 por 12 dividido por 2. Estamos hablando de 480 centímetros cuadrados. ...480 centímetros cuadrados. Ya con eso se simplifica bastante cómo se calcula el área y el perímetro.